Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a este ciclo de entrevistas. Hoy estamos iniciando las entrevistas con el mundo de la danza, en el mundo de la danza, y estamos con nuestra invitada, Valentina Fusari. Así que estamos re contentas de que hoy estés acá. Y la primera pregunta tiene que ver con una presentación espontánea para que te conozcas, pero espontánea en cuanto a todo lo que has hecho o lo que recuerdes. Y espontánea digo porque puede ser sobre vos, sobre tus búsquedas, muy personal. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, primero un placer estar con ustedes, me encanta, gracias chicas, Celeste, un placer volver a estar con vos. Bueno, a ver, yo soy coreógrafa, bailarina y toda una vida dedicada a la danza contemporánea y todo lo que eso me ha permitido abrir. Siempre desde chica fue mi vocación. Voy a hablar por mí, pero somos dos. Mi hermana Lucía también siguió el camino. Después cada una ha hecho su recorrido. Pero bueno, para mí yo siempre he sido una persona cinética. Existo en movimiento. El movimiento es mi modo de ser. Ya sea a través de la danza, el movimiento en la quietud, el movimiento en los deportes, el movimiento en búsquedas, es decir, eso, lo cinético, el movimiento me define. Y de hecho me define tanto que he empezado a estudiar la carrera de kinesiología. Entonces es buenísimo, estoy muy contenta como he ido llevando este ser en movimiento. Y para mí me es muy natural porque siempre he estado en contacto con actividades del movimiento y me ha llevado a hacer búsquedas propias, ya sea por experiencias propias, de acuerdo al movimiento, al cuerpo y al trabajo con los demás. También he tenido curiosidad siempre, entonces también soy una persona curiosa en el buen sentido. Me he interrogado, me he preguntado acerca de por qué la danza, de por qué el movimiento, del compartir con los demás, de lo que genera el hecho artístico cuando uno está en escena o también dando una clase, lo que uno provoca en el otro y se generan esas energías que solo se pueden percibir y sentir con el movimiento, con el cuerpo, porque a veces las palabras están como de más para explicar algo, o se hace muy difícil. No descarto las palabras, obviamente, pero bueno, el movimiento es mi modo de estar en esta vida, que me ha abierto muchas posibilidades y me ha conectado con gente que tiene esa misma sensación y me ha permitido también el movimiento, eh, a ver cómo decirlo, me ha permitido la búsqueda, creo que más importante que he tenido siempre, que es el estar presente, que el estar aquí y ahora. Y mi modo de encontrar eso ha sido a través del movimiento, ya sea por la danza y todos sus modos de la danza, desde las técnicas del contemporáneo, desde las técnicas clásicas, el contact, las técnicas alternativas del movimiento, los deportes, todo se reduce al movimiento, al cuerpo en movimiento. Y te quiero preguntar,
¿Cuál fue el momento en que vos entendiste que el cuerpo era, por lo que yo estoy escuchando, y me parece maravilloso, tu forma de expresarte también y de hablar? Porque por ahí las palabras son importantes, pero realmente hay que empezar a validar el lenguaje del cuerpo. ¿Cuándo fue ese momento en que vos entendiste que era eso? ¿Hay un momento en infancia o...? Sí, yo creo que fue desde el primer momento. Uno fue cuando empezamos a tomar clases de danza, que tendríamos 7 años, en lo de Isolde Klitman, que ahí fue como sentirme en mi espacio. Fue una sensación muy vívida. Y después han habido muchos momentos. Después otro cuando iba camino a la montaña, un recorrido hacia Uspallata, tuve como una visión en el desierto montañés, bueno, qué contradicción, pero bueno, de una imagen mía y el despojo. Y esa fue una sensación muy vívida también, que era el despojo y lo que quedaba era el cuerpo. Y después he tenido a lo largo de todos los años también por ejemplo, hago un deporte como la natación y sentirme fluir en el agua es como, son instantes muy concretos, muy físicos que me dan esa señal. Obviamente en la danza han habido momentos de ese estar presente que hablaba, que son muy claros para mí. Entonces es como que va pasando el tiempo y aparecen esos momentos muy importantes. Y hubo un hecho también que era, yo estoy vinculada, vos lo sabés, Celeste, a Robert Fripp, la escuela de guitarra, Guitarcraft y todo lo que ha implicado eso, y toda mi búsqueda. Y con Robert yo he tenido una afinidad en eso, en cómo percibe lo que es la música, que yo me reflejo mucho en lo que busco en la danza. Y hubo un viaje en Alemania, que él daba un curso, yo estaba ahí, era en Alemania del Este, y le pregunté acerca de un maestro de la danza, porque lo que él me enseña a través de la música y ese estar de la música, yo todavía no lo encontraba en el tema de la danza, más allá de todos los grandes maestros míos. Pero había algo, una cosa esencial. Y entonces le hice esa pregunta, derivó en otra charla y me fui a caminar por el campo. Y en un momento se me vino también esa imagen que te contaba de la montaña, era ahí en el campo entre repollos, porque habían plantaciones de repollo, y tuve un impulso de correr al centro de ese campo y empezar, me invadió una sensación de felicidad, así de una cosa, una benevolencia, no sé cómo decirlo, pero que empecé a llorar de esa felicidad, que era la danza misma es mi maestra. Entonces esa fue una cosa muy fuerte, porque también lo viví en mi cuerpo, lo había buscado racionalmente, obviamente todo eso llevó tiempo hasta yo entender, pero darme cuenta que la danza es la maestra misma, más allá de sus instructores, maestros, lo que nosotros amamos, pero fue así un peso que me cayó y la verdad que fue fantástico. Bueno, experiencias tengo. Qué hermoso escuchar todos estos momentos que para mí son como, no sé, nosotros les decimos insights, estos momentos en Claro. donde se cae la verdad del cuerpo y del ser real, es algo tuyo que se conecta con otra cosa. Y siguiendo un poco con esta rama de los momentos de insight, te iba a preguntar, más allá de esta experiencia de vos como artista, ¿cuándo fue el momento en donde entendiste que podías transmitir estos conocimientos? En donde decidiste que ibas a dar clases de danza y cuál fue esa motivación, qué es lo que te llevó a decidir enseñar.
Y fue todo el proceso mío, porque desde que empezamos a estudiar con Isolde, teníamos esa imagen. La idea era bailar y después tener el estudio y enseñar. Era como muy natural, ni me lo planteé, era como un proceso. Entonces ese estudiar nos llevó, obviamente, a perfeccionarnos acá lo mejor posible con nuestros maestros, irnos a Buenos Aires, después salir al exterior, pero todo eso siempre también era muy interno, la idea de irnos a estudiar para después volver a Mendoza y desde Mendoza empezar a proyectar y enseñar lo aprendido. Entonces fue como es algo, creo que desde que nací lo llevo, no me lo planteé. Por eso es una vocación, creo, porque ha ido fluyendo y ha sido eso, el objetivo, digamos, natural de enseñar. Y el enseñar para mí es un privilegio y es hermoso, porque parte de la experiencia de uno, de lo que uno ha aprendido, vivido y todo lo que podés compartir con el otro desde tu experiencia. Y sobre todo ver lo que le provocas al otro, que es, a mí particularmente me sale que yo quiero que el otro entienda, de algún modo que entienda, que aprenda y que pueda hacerlo. Obviamente cada uno desde su lugar. Entonces siempre busco el modo de poder llegar al otro y ser lo más didáctico posible. A mí no me interesa tener un bailarín profesional, un amateur, una niñita de 3 años o un adulto de 70. Todos son iguales en el momento de enseñar. Entonces yo me pongo a ver a quién tengo enfrente. Y en el momento en que veo a esa persona, ese individuo, aplico todo mi conocimiento, mis herramientas para que el otro entienda. Entonces, a algunos tendré que hacer un tipo de juegos, a otros cosas más técnicas, a otros más no sé, pero elaboro estrategias para que el otro entienda. Y cuando el otro entiende, que puede ser inmediatamente o un proceso más largo, tampoco me interesan esas cosas de tiempo, cada uno tiene su tiempo y más con el cuerpo. Entonces es como un mundo muy activo el enseñar y que podés generarle bienestar, felicidad, darle al otro. Eso, la enseñanza para mí también tiene que ver con el dar. Y cuando uno da, también recibís. Entonces se cumplen esos ciclos que uno siempre escucha. Y bueno, así es, me encanta enseñar. Y no solo me pasa, a ver, ahora cuento una anécdota actual. Con mi hermana, como ya sabíamos que nos íbamos a dedicar a la danza, era nuestro futuro, queríamos usar todo nuestro tiempo para entrenar, aprender en ese objetivo. Entonces hicimos el secundario libre. Estudiábamos durante el año por nuestra cuenta, algunas materias más complejas con profesores y otras las estudiábamos. Entonces organizábamos nuestro tiempo y el resto lo aplicábamos a la danza. Entonces eso fue buenísimo porque aprendí a estudiar de un modo que después lo he podido aplicar, por ejemplo, cuando he tenido que ayudar a mi sobrina Catalina a rendir alguna materia. Entonces, he podido estructurar y enseñarle alguna materia como biología que me encanta. Entonces fui como aprendiendo en otros modos a enseñar. Me encanta porque en definitiva el enseñar también es algo que está en cualquier rubro, no solo en la danza, que es mi caso, sino que lo puedo aplicar a otras posibilidades. Y me gusta, evidentemente, el movimiento y la enseñanza es algo que me ha sido dado y lo estoy aprovechando y lo comparto.
Es como que es natural para vos, porque es verdad, yo cuando las conocí, ustedes ya existían por sí mismas y tenían Sí. todo ese planteo. El planteo como artista, yo me acuerdo de esa anécdota, yo decía, wow, y me encanta que lo cuentes, porque una de las cosas que queremos con estas entrevistas es decir, el arte, si es una decisión, se puede, Sí. y uno puede entregar su vida al arte, porque hay todo un tabú, y no, uno nace artista y tiene que seguir ese deseo. Y es verdad, o sea, ustedes siempre han estado en paralelo, o sea, enseñar siempre fue una opción para ustedes natural, propia de su, digamos, de su original o de su forma particular de ser. Entonces, eso también les permitió tener esta producción maravillosa de danza contemporánea que hay. Y en relación a la pedagogía, para no salirnos y más o menos ir cerrando. También hemos puesto mucho nosotras y eso lo tengo que reconocer. Pero también hemos tenido una gran suerte de los alumnos, de la gente que se ha acercado a nosotras, porque en los distintos momentos hemos tenido siempre muy linda gente, una gente con ganas de trabajar, con ganas de aprender, entonces, y eso es una suerte, entonces es como que una cosa se ha conectado con la otra. Y entre esas personas estás vos. Sí, Es sí. así, vos y obviamente la gente que ha pasado por el estudio, pero Yo creo siempre que una ustedes, suerte. para mí ustedes están grabadas o sea, A fuego. tatuadas, sí, 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 eso es así, o sea, la danza me acompaña todo el tiempo, o sea, siempre me dicen, o sea, donde, por ejemplo, en Colombia me decían, vos trabajás de la danza, ya me quedó marcada en el cuerpo, a fuego, y me encanta, para Sí. mí es un lujo, un honor. Y eso también a mí me permitió que eso fuera posible, porque la danza es una disciplina del cuerpo y que es una disciplina que se queda en el cuerpo por la repetición y por la continuidad. Y gracias a que ustedes tenían, yo siempre les digo a los estudiantes, a algunos que yo veo que les gusta la danza, digo, chicos, pero ustedes necesitan tener, a ella también se lo he dicho, una disciplina, tiene que existir la disciplina. Y siempre les digo, las chicas, por ejemplo, la Fusari, tienen o sea, ofrecen, porque esto también es verdad, la gente llega por ley de atracción, pero ustedes también ofrecen la oportunidad de que uno realmente, de que una realmente pueda adquirir esa disciplina en el cuerpo, porque no es fácil. No, Entonces, no es fácil porque si hay algo que la disciplina lleva su tiempo y su proceso. Entonces, eso también, la ley de atracción es porque también ustedes permiten que esto suceda. Y en cuanto a eso, te quería decir que nuestro programa tiene esa pregunta. ¿Vos cómo crees que aprende el cuerpo? y vos lo dijiste recién, una de las cosas es la repetición. Repetir un gesto es fundamental porque le estás dando, es como escribir, que el escribir es un movimiento, pero escribís la A, escribís la A, escribís la A y te sale la A. Entonces, la repetición y la disciplina, obviamente el cuerpo necesita un orden para estar disponible a aprender. Esto lo que pasa es que trabajar con el cuerpo implica estar todo. En realidad cualquier actividad implica estar todo. Pero digo, como uno se expresa con el cuerpo, necesitas que este instrumento cuerpo esté pulido, afinado, entrenado, sano. Entonces, para eso tenés que tener esa conducta que es una disciplina. Lo que pasa es que a veces la disciplina se entiende como algo rígido y para nada es rígido. La disciplina es solo un camino, una herramienta que te va a permitir llegar a ciertos objetivos. Y cuando uno llega, puede cumplir algunos objetivos que no necesariamente son 80 piruetas, sino el objetivo de subir, de hacer un gesto con la mano, pero hacerlo que sea tan interno, que ya lo tengas tan internalizado, que ese gesto transmita todo lo que vos como artista querés decir.
Y para que ese gesto esté internalizado necesitas repetirlo. Pero la repetición no es una cosa automática, es una cosa de decir, bueno, hago un tendu, pero no es hacer tum, tum, tum con el pie, sino es, lo hago y en ese hacer registro el recorrido, registro el peso del cuerpo, los apoyos, cómo está el centro. Y una repetición vas a sentir otra cosa. Es como que una repetición te va a habilitar a ir estando consciente de otras cosas. Y eso me parece que es básico para cualquier actividad con el cuerpo, ya sea artística, deportiva. Puede ser para un bailarín que va a necesitar herramientas o de una técnica más pulida o más precisa que quiera exigir a su cuerpo, pero ya sea un actor que está parado sin moverse, lo mismo necesita ese entrenamiento de la quietud, el entrenamiento de un cuerpo que ha pasado por el movimiento, que se ha ordenado, que se ha exigido, para poder lograr estar en un escenario y que le caiga una lágrima, nada más. ¿Entendés? Entonces, pero eso implica una disciplina y la disciplina es una gran herramienta y aliada del cuerpo y de los artistas. Lo mismo pasa con un pintor. Necesita dibujar, necesita pintar y entrenar. Pasa con un deportista, sin ir más lejos, Federer, el rey Federer del tenis. Él, su entrenamiento del saque, su derecha, todos sus golpes, él como un ejemplo grandioso, pero es la repetición del gesto. Entonces, cuando ese gesto lo has aprendido, lo has entrenado, lo has repetido miles de veces, termina siendo tuyo, lo has internalizado y en ese internalizarlo después viene sola la expresión. Entonces vos en un mismo, una forma, suponete este brazo que sube, podés manejarlo de tal modo que podés hacer en una velocidad, podés variar las velocidades y expresar algo, podés cambiar muchas cosas, muchas calidades, entonces, pero eso te lo va a dar un cuerpo entrenado, ya sea para grandes exigencias técnicas o para mínimas, no importa la exigencia técnica, importa la conciencia corporal que uno adquiere por la disciplina y la repetición. Repetición no es aburrimiento, eso hay que olvidarse, porque a veces se piensa, ay, esto es muy simple y esto es 80 veces hacer lo mismo, pero no. El trabajo del artista es ese, es el estar presente, porque el artista para poder transmitir algo necesita sentirlo, vivirlo y estar. Tiene que estar. Entonces, son todas cosas que las que uno repite, aprenda para ese instante del estar y transmitir al público o al espectador, a la audiencia. Me interesaba preguntarte dentro de esto que decís bueno, cómo aprende el cuerpo, esto de la repetición, de la disciplina, como docente, entendiendo esto de cómo aprende el cuerpo, ¿cuáles son tus máximas pedagógicas o las cosas que tenés en cuenta a la hora de dar clases? Que decís, bueno, en mi clase, ya que entiendo todo esto, no puede faltar estas cosas. Bueno, hay a modo de ejercicios concretos, hay uno que se llama demi-plié, que tiene que ver con la máxima flexión sin levantar los talones del piso, en cualquier posición. Ese demi-plié es fundamental porque te baja el centro, te manda a tierra y te hace también sostener tu centro, que te sostiene y te manda en la oposición. Entonces ese demi-plié es como que te hace oposiciones muy concretas hacia arriba y hacia abajo, se expande. Entonces el demi-plié es fundamental porque también es una base, hablando obviamente una clase de danza para cualquiera. Y el demi-plié es la preparación para después un salto, la potencia del salto para un giro. Entonces esa base del demi-plié, de realmente tenerlo, es fundamental.
Después hay otros ejercicios que tienen que ver con el peso del cuerpo. Entonces, poder manejar el peso del cuerpo en sus distintas posibilidades. Una tiene que ver con la traslación, así sea una simple caminata o corrida. Eso también es una práctica que te la da y también ahí implica dónde tenés el centro. Después hay otras cosas que tiene que ver como una cuestión técnica, que es el uso de la mirada, hablando siempre en el lugar del artista, que se supone que el artista aprende herramientas, toma herramientas para después su oficio. Entonces, cuestiones técnicas o ejercicios que tienen que ver con la mirada o el simple hecho de decir, sepan dónde están mirando, eso es fundamental en una clase. En una clase, saber dónde uno está mirando te centra, te da otra percepción. En una clase, la percepción del espacio de los otros es fundamental. Y después tengo algunos principios que tienen que ver con un aforismo que dice paciencia, trabajo y voluntad. Esas tres cosas en una clase, en la vida, en lo que sea, es fundamental. Paciencia sobre todo, y sobre todo para el cuerpo. Uno necesita ser paciente con el cuerpo, no hay que acelerar procesos, porque justamente en el cuerpo, si uno acelera procesos, no tiene una base, no se solidifica esa base, ¿no? Como pasa cuando uno construye una casa, haces una platea, una base, la piedra fundamental y después construís. Aquí también en el movimiento necesitas esa paciencia para darle tiempo a tu cuerpo que aprenda, al tuyo, al de los compañeros. Cada cuerpo es distinto y cada uno va a aprender de un modo distinto. Ninguno es mejor ni peor. Aquí no se trata de que, ay, soy mejor porque aprendí más rápido, porque lo hice. No, es cada uno cuando trabaja con el cuerpo es en sí mismo. Trabajo con mi cuerpo, le tengo paciencia a mi cuerpo, que en algún momento va a aprender, que en algún momento lo va a hacer. Para eso necesitas trabajar. Entonces necesitas lo que hablábamos recién, esa disciplina del trabajo. Si no hay trabajo, no se logran cosas. Sí o sí, el cuerpo requiere del trabajo, de esa constancia. Y obviamente necesitas una voluntad que te ayude a ese trabajo. Pero yo creo que son todas situaciones o conceptos prácticos que cuando uno supera las barreras de, ay, no tengo ganas, ay, me aburro, ay, todo eso, cuando uno supera esas barreras y logra hacer este proceso, el resultado es tan gratificante y es tan para siempre, porque eso no se te va más. Una vez que el cuerpo aprendió algo, no se borra del cuerpo nunca. Podés dejar de entrenar un tiempito así, pero después lo volvés a recuperar. Pero lo que el cuerpo aprende no lo olvida nunca. Es lo que se dice siempre, es como andar en bicicleta. Claro, uno aprende a andar en bicicleta siendo chiquito así, después no se te olvida más. Podés andar más rápido, menos rápido, lo que sea, pero el cuerpo aprende y no lo olvida más. Valen. Sí. Y en relación a lo creativo, en Lo la creativo, creación. lo creativo es exactamente lo mismo, Uh-huh. porque lo creativo tiene que ver con, no es que te cae la idea y ya fluye, sino que lo creativo también necesitas trabajar, necesitas esa disciplina, necesitas la voluntad de ponerte. Entonces, cuando uno se pone a hacer investigaciones, a querer crear algo, también es una práctica. Vas practicando, probás esto, probás aquello, hay días que tu cuerpo está mejor y te salen cosas que decís, esto lo rescato, pero también una obra no se hace de un día para el otro, es un proceso y tiene que decantar. A lo mejor
y te va dando vuelta la idea en la cabeza, porque uno que es artista, digamos, siempre está vinculado a cosas, siempre está perceptivo, receptivo. Entonces a veces vas caminando y te cae una idea y decís, ah, mira, bueno, esto, y a partir de esa situación la empezás a desarrollar, pero no es que bajó la gran obra y ya está. No, es una práctica también de ensayo y error, ponerse, aburrirse, no aburrirse, decir, bueno, ay, me gustaría estar yéndome de vacaciones y no, me pongo y practico y veo y pruebo. Entonces, también es lo mismo que entrenar el cuerpo, se entrena la creatividad. Puedo aprovechar esto que estás contando para preguntarte, ¿cómo armas esos procesos? Digo, como coreógrafa o como bailarina, desde el lugar desde el rol que quieras contarnos, ¿cómo son los procesos de crear una obra? ¿Desde dónde empezás? ¿Cómo? ¿Siempre empezás por algo por lo mismo o no? Más o menos. No, desde mi punto como coreógrafa, los disparadores son miles. Depende del momento en que esté, a lo mejor tengo uno que me atrae más que el otro, pero puede ser desde el silencio, desde una persona que pasó por la calle, desde un libro que leí, una pintura, el movimiento mismo, el movimiento mismo, la música, obviamente la música siempre inspira, todo me inspira, entonces el generador puede ser múltiple. Después, a partir de eso que generó algo, le voy dando como una idea a lo que quiero. Siempre tengo como el global de la obra, no pienso solo en el movimiento, en lo coreográfico. Tanto mi hermana como yo hemos tenido siempre eso, como el montaje total. Entonces visualizamos la escena desde el movimiento, el vestuario, las luces, es un todo, como es el resultado final. Entonces, a partir de esa sensación, de eso que yo quiero transmitir, a lo mejor necesito 5 bailarines, un actor y la imagen de no sé qué proyectada en no sé dónde. Entonces, con esos elementos voy trabajando, pero la obra mía no solo se limita al movimiento, me pasa que veo como un conjunto completo, es toda la puesta en escena. Entonces, depende del momento, hay un disparador distinto. Siempre el movimiento va a estar presente, obviamente, pero de acuerdo a lo que yo quiero transmitir, a lo que me está sucediendo, es lo que veo, porque a veces es la sensación de la realidad que uno tiene, cómo ve la realidad, que necesita salir por algún lado, entonces haces la obra. Otras veces estás en un estado muy emocional, entonces agarras una música más emotiva, no sé, vas como escuchando tu, tu, momento. Y también tiene que ver con la gente que tenés alrededor, porque a veces te inspira a alguien que está tomando clases con vos, o te inspira, obviamente cuando uno trabaja con profesionales, bailarines profesionales, actores profesionales, ellos te van a inspirar y vas a tener material para explotar y explorar dentro de nuestro oficio. Pero también en una clase un alumno puede inspirarte algo. Entonces, la inspiración o el motor varía mucho, pero siempre el resultado final empieza desde ver la puesta en escena, no solo el movimiento, para mí. Valen, y en relación, porque nos vamos metiendo, o sea, vamos abriendo ventanas fantásticas porque bueno, me parece que es increíble bueno, esto que ustedes siempre fueron artistas ya desde que o sea, cuando yo las conocí, ya todo esto que vos me decís lo hacían, y lo hacían Sí. con todas las ganas, y fueron desarrollando su propuesta artística, su propuesta pedagógica, su propuesta también como gestoras culturales, y es maravilloso, pero yo no me quiero
no quiero dejar de preguntarte en relación a tus maestros. Ujú. Vos ahora, en este momento de tu vida, después de todo lo que has vivido, todo lo que has construido, todo lo que sentís, la libertad creativa que tenés, porque es libertad de convocatoria, de motivación. ¿Qué maestros son los que siempre te vuelven y te hablan al oído? Y la verdad que parto de la base que yo soy una agradecida siempre, siempre de todos mis maestros. Los de antes, los de más después, más ahora, como quieras llamarle. Pero todos son mis maestros. Lo que sucede es que el tiempo que uno pasó con ellos también te da esa posibilidad de aprender más. Pero para mí ellos me marcaron siempre, y sobre todo con el ejemplo. Yo lo que veía era a Isolde, cómo enseñaba, que cada clase, así sea una sola persona, era una función para ella. Después tuvimos con técnica clásica Lelio Torre y Genoveva Sagués, los dos fantásticos en su métier. Y como también me han enseñado mucho con el ejemplo, con el después yo de grande ver cómo objetivizar un poco esa relación. Obviamente en Buenos Aires también los maestros como Ana Itelman, Ana Itelman en composición coreográfica, Alejandro Cervera, Roxana Greenstein, Ana María Steckelman, y ellos fueron como el Susana Ibáñez, como con los que más tiempo estuve. Cristina Barney, que eran todos maestros también que teníamos fuera de la Escuela del San Martín, pero también en la Escuela del San Martín tuvimos muchos otros maestros, entre ellos Cristina Barney, que nos daba Graham. Y todos ellos yo creo que me han enseñado justamente con la seriedad, con el compromiso, con la vocación que han tenido en sus profesiones. Y lo que hablábamos al comienzo, si bien a mí naturalmente me sale lo de estar en movimiento, lo de enseñar, lo de la obra, han sido todas cosas que ya las traía, pero estos maestros me han mostrado con su ejemplo, con el ejemplo de cómo se hace una obra, cómo se pelea, por ponerlo más práctico, a llegar al objetivo, lo que hablábamos de la disciplina. Si bien hay cosas que son innatas en uno, pero el ejemplo de ellos ha sido fundamental también. También he tenido la suerte, y lo voy a nombrar, de tener la madre que tengo, porque ha sido una persona absolutamente generosa, con nosotras, nos ha mostrado también los modos, entonces el ejemplo de ella también es muy importante. Y en definitiva, agradecida a todos los maestros, la familia que he tenido, porque yo creo que he sido siempre una iluminada, digamos, y también he sabido aprovechar todo lo que me ha llegado. Eso también, he estado disponible para recibir, que eso es importante. Y los maestros, sí, por ejemplo, te nombré a Cristina Barney del San Martín. Nos daba Graham. Ahí yo me acuerdo el primer año que lo único que hacíamos era desenvolver la columna vértebra por vértebra, volver. Era 80 tiempos para 80 tiempos. Y vos decías, pero con esto no bailo, yo quiero bailar. Y vos veías los bailarines que andaban ahí y vos estabas ahí estudiando, estirar la columna, bajar la columna, y era eterno eso. Y ahora, yo digo, eso fue genial, porque esa sensibilidad que me dio a la columna, ahí está, ahí no se me va más. Pero entonces, por eso, entonces con el ejemplo, porque hay que ser un maestro que te enseñe algo que para alguien de 18 años que lo que quiere es bailar, levantar las piernas, salir al escenario y que lo vean, tenerlo ahí. Entonces son todos ejemplos.
el ejemplo de Isolde, de Roxana, de Alejandro, que han sido todos a nivel coreógrafos, maestros del circuito independiente, más allá de que Alejandro también ha estado en el San Martín. Pero también los maestros que he tenido me han mostrado cómo se puede lograr cosas desde ser un individuo, un artista independiente y no dependiente del Estado. A nosotras siempre, entonces con el ejemplo de eso, siempre ha sido así. También la enseñanza, por ejemplo, de Anna Itelman, que era que estemos, que ya lo hacíamos nosotras porque éramos así, pero ver, no solo estar cerrados en el tema de la danza, sino que uno abra la ventana a 360 grados, entonces vas a ver teatro, música, carreras de caballo, no sé, de todo, vas al cine, como que uno tiene que abrir el espectro y no cerrarse siempre en lo que uno hace. Después, por ejemplo, la Steckelman era sumamente exigente con el tema del cuerpo, de estar en peso, eso de no sobrepasarte, obviamente todo eso de estar en peso, que si engordabas, no engordabas, en alguna época fue muy como presionante y nocivo, porque tampoco estaba divulgado tanto como está ahora el conocimiento de lo que produce una anorexia, una bulimia, ¿no? Porque eso en el mundo del bailarín siempre ha estado, sigue estando, pero antes no había tanta información. Entonces los bailarines también queríamos tener nuestro cuerpo flaco y qué sé yo, pero en realidad no se trata de tenerlo flaco o gordo, se trata de tenerlo disponible. Y a mí lo que me enseñó la Steckelman con sus exigencias y lo que sea, es que si un cuerpo que quiere bailar y expresarse al máximo de sus posibilidades, necesita tener un peso adecuado, porque si estás muy pasado en una cosa concreta, tu pierna en vez de subir acá, va a subir acá, por una cuestión de volumen. Digo, entonces no tiene que ver esa enseñanza con lo estético, sino también con lo funcional. Entonces, bueno, cada maestro me fue mostrando, Alejandro Cervera con su creatividad, su modo de tratar con los bailarines, Roxana Greenstein también, que tenía su estudio y toda la gente que iba y venía por el estudio. Bueno, de todos me quedó y nunca se me va a ir y siempre voy a estar agradecida de ellos. Ha sido como una época dorada de maestros en Argentina. Y así algo chiquitito de Isolde, como para... Isolde, ella era una artista, como- así, ella fue una artista discípula de Mary Bigman, es decir, el expresionismo alemán, formada en eso, de una familia de músicos. Y ya antes de llegar a la Argentina, Isolde ya tenía su carrera artística internacional, era ya importante. Bueno, más allá de eso, Yo no sé, Valen, pero ella ¿cómo termina en Mendoza? Porque yo siempre cuento la historia de Galina Tolmacheva, que para nosotros también ha sido una marca. O sea, Mendoza fue, más allá de toda la cultura que tiene Mendoza, atravesada por por esa estas dos gente. maestras. Claro, que tenían una visión, Sí, entonces por ahí... Isolde, de sus avatares por la guerra, por las persecuciones y todo eso, llega a Buenos Aires, pero por problemas de salud le recomiendan el clima de Mendoza. Entonces, por eso terminó acá en Mendoza, que fue genial, porque realmente ahí nos mostró, nos dio todo lo que era el trabajo de un artista. Entonces, y lo enseñó, lo compartió. En su época, cuando nosotras estudiábamos, siempre estaban esos celos de los maestros, si tomabas con uno, no vayas con otro, y esas cosas, pero yo la adoro,
más allá de las cosas que podrían haber sucedido si uno estudiaba o no con ella, pero nosotras siempre fuimos muy fieles a Isolde. Después por una necesidad de querer hacer nuestro camino, de irnos a estudiar a otro lado, bueno, uno va dejando cosas, pero nunca la dejas para siempre. Pero no, Isolde, la verdad que eso también fue una suerte para nosotras, que Mendoza, que Isolde esté en Mendoza, porque realmente era parte de la cultura, generó cultura, y eso que te digo, tenía un bagaje cultural ella que se abría a un montón de ramas del arte, de todo. Entonces, yo creo que eso también fue fundamental en nuestra carrera. Bueno, y Sí, que ustedes también volvieron, porque en general sí, por ahí pasa que no vuelve la gente. Así claro. que Sí, eso a mí siempre lo supimos que nos podemos ir, nos íbamos, ahora si quiero me puedo ir, pero mi centro es Mendoza. Y porque también hemos sentido eso, siempre en Mendoza la gente tiene talento, hay mucho talento también. Quizás el contexto sea difícil en ciertos puntos porque el público, hay que generar el público, bueno, por eso de que lo de afuera es mejor, son todas esas cosas, pero estés donde estés siempre va a pasar eso. Si estás en Buenos Aires, lo de Europa va a ser mejor. Entonces, pero, y otra de las cosas que yo creo que es importante, que siempre lo sentí así, es que si, por ejemplo, en Mendoza, si todos nos vamos a estudiar a otro lado y nos quedamos en otros lados, nunca se va a generar algo acá. Entonces siempre vamos a estar, allá afuera, allá afuera. Entonces también es necesario que haya gente que se quede en su espacio para generar y seguir ese proceso. Uno tiene que creer también en lo que, en su medio. Y las personas tenemos habilidades, estemos donde estemos. Es solo saber rescatarlas, saber verlas, juntarse. Pero Aprovecho para preguntarte, bueno, como decimos siempre, estas entrevistas por ahí están enfocadas a las personas que recién se están acercando a las artes escénicas, al teatro, a la danza. Entonces te pregunto para que compartas, para la gente que no lo sepa, cómo funciona actualmente el estudio de danza Fusari, las clases, cómo se han, bueno, ahora actualmente en este contexto y cómo se venían dando y cómo se van a dar. Más allá de ahora del bien. contexto virtual o lo que fuera, si querés contar un poco cómo empezó todo. Bueno, el estudio empezó, este año en marzo se cumplieron 30 años desde que abrió las puertas. Era un terreno baldío y bueno, construimos el estudio que también es vivienda. Y las clases, tenemos clases para adultos y para niños infantiles y adolescentes. Y tenemos clases al mediodía y estoy hablando en épocas normales, presenciales. Entonces hay horarios al mediodía y a la noche para los adultos y durante las tardes tenés niños que vienen yo los recibo desde los 4, pero algunos me los traen desde los 3. Pero bueno, desde los pequeñitos hasta adolescentes. Esa es la base de las clases de contemporáneo, que las damos Lucía y yo, y Catalina está dando también a algunos niños y adolescentes que ya ha hecho su grupo, su camino independiente. Y también hacemos seminarios, ya sea en el verano, yo siempre doy cursos, también hace 25 años, los cursos de verano, en enero y en febrero, unos son de entrenamientos y otros de entrenamiento y técnicas alternativas, que también algunos años han sido durante mucho tiempo de composición coreográfica. Pero bueno, de acuerdo a los alumnos, esos cursos van variando. Y también traemos siempre maestros. Esa fue una de las cosas que hemos hecho siempre, que es desde que llegamos a abrir el espacio a seminarios con otros maestros, desde nuestros maestros o colegas de afuera y también gente de acá, de Mendoza, que también está abierto el estudio a seminarios, ya sea de kinesiológicos, de tango, de teatro, es así.
También en el estudio hacemos espectáculos, hemos hecho obras coreográficas nuestras que han estado en escena distintas etapas y distintos días, y también desde el año pasado siempre hemos hecho conciertos porque tiene muy buena acústica de música de cámara, pero el año pasado es como que lo estuvimos regularizando, entonces todos los meses habían de 3 a 4 conciertos los fines de semana, bla, 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 bla. Y el estudio funciona así, no damos ningún título de que te recibiste de bailarín, sino es un espacio donde podés venir a entrenar y aprender, y lo que decía Celeste, hay una constancia de las clases, están siempre las clases, entonces vos podés tener esa disciplina de venir y tomar 2, 3, 10 clases semanales, las que quieras, pagando solo una cuota mensual. Y ahora con la cuestión de este 2020, estoy dando las clases por Zoom en algunos horarios para adultos y otros para los infantiles. Y mi hermana ha aprovechado esta reclusión para llevar adelante su proyecto textil, porque ella tiene siempre toda su idea del vestuario, ya sea el vestuario escénico, pero también una línea de ropa prêt-à-porter, etc. Entonces ahora está como retomando esa especialidad que la apasiona. Y bueno, eso me preguntaste, las clases, y se verá el año que viene. Este año vamos a terminar así online, que seguramente el año que viene, de acuerdo a cómo sea todo, vamos a volver presencial, tendremos que separar grupos, veremos, pero yo creo que lo online, algunas clases van a quedar, ya sea teóricas o prácticas, pero porque también ahora con esto de la conectividad, las clases que estoy dando tengo gente de todos lados, entonces Claro, vale, en eso te iba a decir que es tenés de todo el internacional. mundo. ¿Cuándo Sí. largás el curso de composición? Y bueno, eso también tengo que ver lo que pasa es que tengo que revisar el formato, porque a mí lo que me pasaba es que yo daba el curso en febrero y después estaba con ese afán de querer hacer y que todos, después de febrero, que era el curso concreto, nos quedábamos marzo y mitad de abril trabajando los trabajos coreográficos para después presentarlos en el teatro. Entonces ese proceso actualmente es muy largo para las actividades de todos. Pero si hay gente que quiere aprender composición coreográfica, yo estoy totalmente disponible a armar un curso y lo hacemos. Sí, Porque hay que hacerlo, porque yo he visto muchos cursos de composición coreográfica y dije, no, yo quiero que la Valen lo haga. es que, ¿sabés qué pasa? A mí me encanta. Lo que pasa es que en algún momento dejé de darlos porque la gente no se Sí, podía comprometer todo lo necesario. Entonces, ujú. una por eso, y por otro lado, hubo toda una tendencia a la composición espontánea, entonces, que fue pasajera, pero era como que se rechazaba armar una coreografía. Entonces también son todos procesos que suceden, pero es necesario saber armar una obra, porque cuando uno tiene justamente esas herramientas de saber cómo armar una coreografía, hablando específicamente de coreografía, tenés una herramienta más para ser más claro en lo que querés transmitir. Porque una cosa, ay, bueno, me muevo de acá para allá y hago 2 piruetas acá y levanto la pierna y me gustó la música y le pongo la música con esto que me salió bonito, pero eso después no tiene un sustento muchas veces. A Sí, a ver, para mí, Valen, a mí también me parece que, por ejemplo, eso lo puede decir una persona que ya tiene la técnica. Yo también a veces tengo debates en ese aspecto. Y yo siempre les digo, claro, vos podés tener esa posición filosófica porque vos ya tomaste 20 años de danza sí, o hiciste, no sé,
10 Claro, clases sí, 10 cursos de taller coreográfico, tenés una idea en tu cuerpo ya lo sabe, pero no claro, puedes descalificar lo otro, porque claro, una cosa lleva a la otra. No sé por qué la sí. gente o los artistas a veces creen que una cosa quita la otra. El Claro, para ejercicio de nada. la composición, el ejercicio de la creación, como vos dijiste, es entrenar también. Sí, claro. O por ejemplo, suponete, un músico, está bien, hay músicos, pasa en todo. Y lo que vos dijiste, todo vale, porque está bueno ser espontáneo, porque a veces si uno es muy metódico, te corta, hay algo de la viveza, de algo del momento que te lo corta, pero también tenés que tener ese estudio y saber la obra. Y lo que decís vos, un bailarín ya formado, ya que ha tomado un montón de cosas, tiene un registro del espacio, de la compensación del espacio, de la velocidad, etcétera, que lo puede hacer. Pero todo eso ya lo tiene incorporado él, ya ha estudiado, Y, ya ha bailado una obra coreográfica, entonces ya sabe de qué se trata. Pero y en relación a la interpretación, ¿Valen? y todo es parte de lo mismo. Uno tiene que prepararse, uno tiene que estar preparado con todas las herramientas que te sean posibles. Cantidad no es sinónimo de calidad, obviamente. Refiero a herramientas, voy a trabajar con el cuerpo, le dedico unos años, meses, lo que sea, a concentrarme en eso para entenderlo. Tengo que decir un texto, tengo que practicar cómo decir el texto. Entonces, en la interpretación tenés que tener todas las herramientas que mientras más asentadas, estudiadas, internalizadas las tenés, después en la interpretación te fluye, te sale solo, pero vos antes has tenido que practicar en la escena, si yo miro para allá un punto fijo lejano, produce tal cosa, si miro para allá y pestañeo, produce otra cosa, si muevo un poquito así la cabeza, entonces toda esa precisión de gestos primero tienen que estar estudiadas, sabidas, internalizadas y después sale naturalmente. Entonces, cuando uno se dedica al arte, tenés que tener las dos cosas, el proceso metódico, disciplinado, entrenado, disponible y disponible la creatividad, la espontaneidad, que todo se trabaja también, Sí, porque sí, no sí. es que todo viene de arriba, porque lo que sucede es una cosa es improvisar para uno mismo y para el grupo. Suponete lo que sucede con Contact Improvisation, que a mí me encanta, pero me encanta practicarlo, me encanta estar entonces es fascinante porque el movimiento del otro contesta con el otro y seguís. Pero para hacer un planteo en escena, pensando en un público en general y no solo el público entendido, tenés que pensar, tenés que decir, bueno, pero y es comprobable, gente que no entiende y que ve algo de Contact se aburre. La gran mayoría se aburre por eso, porque no entiende, porque no hay estructura, porque le faltan herramientas como un espectador tradicional, que no está mal. En realidad los que hacemos arte necesitamos de esos espectadores, del público en general, más allá de un público especializado, porque si no nos reducimos a lo de siempre, a encerrarnos en nosotros mismos. Y lo importante de esto que están diciendo para mí, en todos los aspectos, ya sea en la improvisación o no, tiene que ver con un respeto al trabajo. Cuando vos tenés Sí, mucho, que yo lo veo siempre en ustedes, en las dos, cuando vos tenés un respeto grande al trabajo y sabés que detrás de lo que hagas, ya sea una coreografía o algo improvisado, tiene que haber trabajo, eso es lo que vale. sí. Lo que queríamos preguntarte un poco para ir cerrando es esto de, bueno, teniendo en cuenta de que estas entrevistas las van a ver las personas que empiezan, como te decía recién, ¿qué les Uh-huh. dirías si pudieras darle un consejo o una recomendación a las personas que están empezando en la danza o que están por empezar, que tienen ganas, que quieren hacerlo? ¿Qué les recomendarías?
primero que se animen a hacerlo, porque hay muchos que no se animan, que corten con los prejuicios y que vayan a algún lugar, pero el consejo es que aprendan con alguien idóneo. No hablo de mí, sino que tienen que buscar maestros, profesores que realmente les enseñen bien. Y sobre todo lo que hablábamos antes, que se tengan paciencia, que no busquen resultados inmediatos. Cualquier rama del arte necesita de la paciencia, del trabajo y de la voluntad. Esas son mis máximas y mi consejo. Y que persevera y triunfarás es así. Lo inmediato es pasajero. Lo que queda es algo que va construyéndose de a poco. ¿Y para qué apurarnos? ¿Está? El camino vale. Me Bellísimo, encanta, Valen. gracias. Valen, y de todo lo que te surgió, ¿te queda algo por decir? Porque no me lo quiero perder, perdón, pero no me lo quiero perder. Que dice, tiene que ver con esto, con las energías sutiles que se manejan a nivel artístico. Entonces, esas energías sutiles, que sería la danza, la música, la plástica, las artes, necesitan de instrumentos. El cuerpo, los instrumentos musicales, el pincel. Entonces, es como que uno está rodeado de esas energías que no son tangibles, y cuando encuentran un cuerpo disponible es como que te atraviesan. Entonces, en ese atravesar se expresan. Porque lo que nosotros vemos en la vida cotidiana, en la realidad, es esta energía que somos materializada en este compacto de cuerpo. Pero en realidad somos un fluido de energías. Entonces, cuando el cuerpo está entrenado, disponible, es para eso, para dejarse atravesar por esas energías sutiles. Y eso nos va a ir llevando a otra percepción de la realidad, de la vida. Es como que hay un proceso donde se abren nuevos campos y todo tiende a la belleza, entendida la belleza en su máxima expresión, que es la vida. Entonces, todo esto que hacemos, el arte, ya se sale de si vivo del arte, si gano plata o no, sino lo que uno hace tiene que ver con ese regalo que tenemos, que es ser un instrumento para que atraviesen esas energías sutiles. Muchísimas gracias, Valentina Fusari. Saludos a Lucía, que la amamos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Para mí es re importante todas las apreciaciones que nos has dejado y este valor de esa energía que solamente los humanos la podemos transformar en arte y es el propósito de ser artista. Muchísimas gracias. Hasta la próxima entrevista.